Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta Guzmán, hoy en la grata compañía del licenciado Fran Aristi, experto en seguridad social, y estamos conversando sobre estas nuevas variaciones, ¿verdad?, que ha tenido la seguridad social con las últimas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hay muchas inquietudes. Licenciado, le decía en el segmento anterior, precisamente una persona nos pregunta sobre si ha empezado a cotizar precisamente y no cumple con ese requisito. Ante todo, yo quiero que usted nos aclare cuáles son específicamente y estrictamente los requisitos para las personas optar o ser beneficiados por esta nueva resolución. Usted decía tener por lo menos 44 años, que esté de 44 hacia los 45 años, porque ya está claro de que una persona inmediatamente cumple los 44 años, el 44 años más el próximo día ya está cursando viviendo sus 45 años. Correcto. También que tenga 60 años de edad, ese es otro requisito. Sí, y estar cesante. Y estar cesante, o sea, no estar trabajando, no estar laborando en el momento de solicitar esta pensión. La devolución de los fondos, exactamente. La persona que nos preguntaba sobre por qué no se incluyó a las personas, a los empleados, en este caso, que tienen menos edad que esta, y otros empleados, otras personas que tienen mayoría más de 45 años. ¿Por qué no se incluyó? Sería bueno que nos dijera la razón. Sí, mira, tú sabes que todo sistema de pensiones tiene por objeto reemplazar el salario o reemplazar el ingreso del trabajador. Cuando ya el trabajador no puede trabajar por motivo de vejez, por sufrir una discapacidad permanente para el trabajo o por la muerte, que en ese caso la pensión se le otorga al cónyuge y a los hijos. Entonces ese es el objetivo de todo sistema de pensiones. Yo entiendo que antes de los 60 años no debe autorizarse la devolución de los fondos de pensiones, salvo los afiliados con enfermedad terminal. No debe de autorizarse. Porque entonces todos los afiliados... Y en el caso de esta nueva resolución también, ¿no? Exacto. Sí, entonces todos los afiliados, si permitimos que todos los afiliados vayan a su AFP a solicitar su fondo de pensiones en un solo pago, se va a desnaturalizar el sistema de pensiones. Deja de ser un sistema de pensiones. Los fondos de pensiones no son una cuenta de ahorro personal que usted tiene en un banco privado. Los fondos de pensiones tienen un objeto, que es cuando usted llega a la vejez, otorgarle una pensión. Si usted sufre una discapacidad permanente para el trabajo, también darle una pensión. O si usted fallece, darle una pensión al cónyuge y a los hijos. Entonces yo estoy de acuerdo con que se le devuelva los fondos de pensiones a los afiliados a partir de los 60 años, pero es siempre que no hayan cotizado lo suficiente para acumular un fondo de pensiones, un fondo de pensión que le permita tener una pensión digna. Por ejemplo, una pensión... Mira, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido como pensión mínima que deben de tener los trabajadores el 40% del salario. Eso es lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje que va a recibir... ¿En cuánto está en la República Dominicana en este momento? En el sistema de capitalización individual, mira, muchos hablan de un 20, un 22%. Wow. Pero yo he verificado, he hecho varios ejercicios. La Superintendencia de Pensiones tiene una calculadora, calcula tu pensión. Mira, Patricio, yo registré ahí un trabajador con un salario de 100,000 pesos. Él empezó a cotizar a los 30 años.
y a los 60 años ya se retiró. Ese trabajador recibiría una pensión con una tasa de reemplazo de un 35.3%. Si ganaba 100,000 pesos, recibiría una pensión de 35,300 pesos. Pero yo hice el mismo ejercicio con un trabajador que tuviera un salario, que devengara un salario de 10,000 pesos. Lo registré en la calculadora a los 30 años que empezó a trabajar y se retiró a los 60 con un salario de 10,000 pesos. Me dio igualito, una tasa de reemplazo de un 35.3%. Entonces yo llegué a la conclusión, Patricio, que el monto del salario no incide mucho en la tasa de reemplazo. Okay. Lo que incide en el monto de la pensión, que es la tasa de reemplazo que va a recibir el trabajador, es el financiamiento, es la cotización. Nosotros tenemos una de las cotizaciones más bajitas del mundo en materia de pensiones, que es 9.97. Wow. Y en Chile, por ejemplo, que prácticamente también, nuestra un 10% en Chile. Seguridad social es una copia, correctamente. Decir, de la de Pero Chile. Por eso es que tú ves los movimientos sociales en ¿De Chile. cuánto me dijo? Un 10%. Un 10. Sí. Wow. También una de las más bajitas. De las más bajas, sí. En Colombia es un 16. En México la elevaron ahora en el año 2020, hicieron una reforma en México en el 2020 y entró en vigencia ahora en el 2022. La elevaron de manera progresiva a un 15%. Por ejemplo, en Colombia es un 16%, pero por ejemplo se deposita en la cuenta un 13%. Un 13% es que se deposita en la cuenta de ahorro de los trabajadores en Colombia. Aquí la tasa de cotización es 9.97% del salario. Pero de ese 9.97 solamente se deposita en la cuenta de ahorro individual de cada trabajador. En las AFP. Sí, de cada trabajador, el 8.40 de su salario. ¿Y el otro dinero dónde va? Bueno, porque hay una comisión de un 0.07 que es para las operaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones. Hay otra comisión que es para las operaciones de la Tesorería de la Seguridad Social. Hay otra partida que es para las operaciones de la DIDA, de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Okay. Que eso se estableció en la ley 13-20, que eso antes no estaba establecido. Pero hay otra partida de ese 9.97, que es un 0.95% del salario, que eso es para el pago, eso va a la compañía de seguro contratada por la AFP, que es para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Porque las AFP no tienen a su cargo el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Son las compañías de seguro contratadas por las AFP las que tienen a su cargo es el pago de esas pensiones. Las AFP solamente tienen la función de administrar los fondos de pensiones y pagarle una pensión al trabajador al momento de su retiro. Todas estas cosas, yo pienso que cada trabajador y sobre todo toda la población debe, y sobre todo la población que está laborando y que piensa, ¿verdad?, en un futuro también, en su vejez, obtener una pensión, estar al tanto, documentarse sobre todas estas situaciones, porque definitivamente para poder también exigir nuestros derechos y también procurar tener los deberes, ¿verdad?, que cada ciudadano en este sentido debe de tener. Nosotros tenemos muy poco tiempo, ya estamos en la parte final, licenciado, tenemos varias preguntas, lamentablemente no podemos pasarla toda, por lo menos una pregunta del señor Julio Mejía que nos envía también por las redes sociales. Vamos a pasar esta inquietud del señor Julio Mejía, adelante. Si un empleado fallece y la empresa está atrasada en el pago de la seguridad social, ¿qué pasa con los herederos o los familiares de ese fallecido? Ahí está su pregunta muy brevemente, licenciado. Bueno, si el trabajador fallece, y ustedes saben que si el trabajador fallece, como yo le comenté ahorita, el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia.
Pero claro, evidentemente es si el empleador está al día en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. Si el empleador no está al día en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y le niegan la pensión al trabajador, digo, al cónyuge y a los hijos, porque el empleador no estaba al día, en ese caso, la ley establece, el Código de Trabajo y la ley 8701, establece que el empleador es el responsable de pagar la pensión. Si por culpa del empleador, la Seguridad Social, el trabajador no tiene derecho a la pensión. Entonces, en ese caso, el trabajador puede demandar al empleador por una demanda de reparación de daños y perjuicios ante el juzgado de trabajo, para reclamar que el empleador sea el responsable de pagarle la pensión. Muy bien, don Frank. Bueno, definitivamente tenemos que hacer otros programas. Vamos a continuar este programa en otras entregas más, respondiendo todas sus inquietudes en este tema de la seguridad social y sobre todo en esta parte que tiene que ver con las pensiones. Muchísimas gracias, licenciado. Hoy estuvimos en la grata compañía del licenciado Frank Aristi. Él es abogado, consultor en seguridad social, máster en seguridad social y en prevención y protección de riesgos laborales. También a ustedes, amables amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Será pues hasta una próxima entrega. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.